Bienvenidos a 7 estrategias para la implementación del ERP. Para poder tener éxito en la implementación, además del enfoque general y de la programación del conjunto de actividades necesarias para llevar adelante el proyecto, se deben considerar los factores críticos para el éxito o fracaso, junto con la interacción entre ellos y las condiciones o condicionantes del entorno. Este webinario brinda 7 estrategias de implementación, cuya elección depende de los objetivos y del riesgo que se quiera tomar. La formulación de una estrategia para la implementación de un ERP puede verse desde dos perspectivas. Por un lado, el grado de propensión o aversión al cambio y por el otro, la consecución de uno o más objetivos específicos. Veamos cómo es la propensión o aversión al cambio. Típicamente, los 3 caminos a seguir son la implementación de una versión elemental, conocida también como as is, la implementación en un solo esfuerzo, también llamada one shot, o la implementación con un despliegue, también conocida como rollout. La implementación con una versión elemental se dice que a veces se comienza con el out of the box, o sea, el software tal cual viene, lo que significa que se acepta el sistema tal cual está, por eso se llama ASIS, para añadirle luego, de manera gradual, las funciones adicionales una vez que las básicas funcionan y lo hacen de manera satisfactoria. Las principales ventajas de esta opción podrían resumirse en rapidez de implementación y por ende resultados, éxito político y por ende respaldo de la organización y reducir la posibilidad de repetir aspectos no deseados de los sistemas heredados. Esta alternativa es recomendable en el caso de que la plataforma ERP deba ser puesta en marcha en varias instalaciones simultáneamente. Por otro lado tenemos la implementación en un solo esfuerzo, también conocida como la one shot. Es la estrategia más ambiciosa. En este caso es posible plantear enfoques distintos que van desde una implementación de módulos aislados que paulatinamente se vincularán con los sistemas heredados de la empresa o legacy systems, hasta la implementación completa del software. La adopción de esta estrategia dependerá de la predisposición de la empresa para adaptar sus procesos a las características del software o su deseo de disponer un sistema más afín con sus características propias. Y finalmente tenemos la implementación con despliegue o rollout. Es una variante a ambas estrategias y consiste en montar un entorno de laboratorio para hacer ciertos ajustes y la capacitación y luego realizar la réplica en el resto de las instalaciones. Hemos dicho entonces que había dos formas de ver la implementación de ERP. Vamos a ver entonces cómo se elige un enfoque de implementación. A los efectos de facilitar la elección de un enfoque en la implementación de un software ERP, se propone el siguiente modelo que se fundamenta en la calificación de un conjunto de parámetros que delimitan los objetivos de la implementación. El enfoque de implementación adecuado tiene relación directa con los objetivos del proyecto. Y hablando de los objetivos del proyecto, se ha asociado cada enfoque o estrategia de implementación a un objetivo específico y cada uno de estos con una serie de parámetros. Cada objetivo puede dar paso a una estrategia. Los objetivos considerados pueden verse aquí. Por ejemplo, rapidez, cumplir con el presupuesto, ocupar recursos internos, garantizar el éxito, garantizar la calidad, delegar responsabilidad, compartir responsabilidad. Cada uno de estos objetivos tiene una estrategia asociada que ustedes pueden ver en la columna de la derecha. Una implementación simple, implementación presupuestaria, implementación con desarrollo de software cuando hay que ocupar recursos internos, implementación bajo riesgo en el caso de garantizar el éxito, implementación estrella o referencia básica
implementación llave, mano o externalizada. Y la implementación asociativa o de coalición cuando hay que compartir responsabilidades. Previamente al análisis en detalle de estas estrategias, se describen los parámetros representativos de cada una de ellas. El primero de los parámetros es el alcance, que comprende la declaración de las funcionalidades del sistema, así como los procesos que se ejecutan en ella. La cuantificación de este parámetro deberá tener en cuenta los recursos técnicos adecuados para el proceso, así como los cambios organizativos implícitos en el conjunto de procesos. El segundo de los parámetros es la complejidad, que establece el grado de dificultad que supone la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del sistema. Depende fundamentalmente del alcance del proyecto. El tercero de los parámetros es el nivel de riesgo. Determina la probabilidad de no alcanzar los objetivos en el proceso de implementación. La consecución de estos objetivos se mide indirectamente a través de factores como el grado de aceptación del usuario, la estimación del retorno de la inversión, el tiempo de la implementación. Un alto grado de aceptación suele implicar menor grado de riesgo para el proceso de implementación. De la misma manera, tiempos cortos significan mayor grado de riesgo y, por último, indicadores como el retorno de la inversión intentan medir la bondad de un proyecto. El cuarto de los parámetros es la utilidad o beneficios. La estimación de beneficios esperados del sistema derivados de su puesta en marcha y utilización es lo que se considera en este parámetro. Su cuantificación depende de factores como la estructura organizativa, el grado de aceptación activa del personal y el alcance o contenido del sistema. La obtención de beneficios no es inmediata, se concretan en el mediano plazo a partir del lanzamiento. El quinto parámetro es la asignación de recursos, es decir, la cuantificación en términos monetarios de los recursos asignados al proyecto, haciendo referencia explícita a los recursos de gestión interna, los recursos de hardware, software y tecnológicos y los recursos humanos externos para el soporte y la consultoría. Finalmente, el sexto parámetro es el plazo de ejecución, es decir, la declaración explícita de la duración considerada óptima para el desarrollo total del proyecto, sin intervenir las restricciones implícitas de cada entorno organizativo. La cuantificación de esta variable no tiene por qué coincidir con el plazo de ejecución que se disponga en realidad. Se define indirectamente por la velocidad o ritmo de implementación. Una rápida implementación, acción valorada positivamente, no debe confundirse con una implementación precipitada. Hay una relación entre los objetivos, que como hemos visto pueden ser 6, que se enumeran en esta visual, es decir, rapidez, cumplimiento de los presupuestos, ocupar recursos internos, garantizar el éxito, garantizar la calidad, delegar responsabilidades y compartir responsabilidades. Entonces decíamos que hay una relación entre los objetivos y una valoración de los parámetros que componen cada una de las posibles combinaciones, que como se ha dicho más arriba, son los 6 que se ven aquí en esta visualización: alcance, complejidad, nivel de riesgos, utilidad o beneficio, asignación de recursos, plazo de ejecución. Tal relación no es fija ni constante en el tiempo y varía para cada empresa. El grado de complejidad se estimará de acuerdo a la capacidad tecnológica inicial de cada empresa. Para darle valor a cada uno de estos parámetros se puede utilizar una escala de 0, que es el nivel mínimo, hasta 10, considerado como el valor máximo. De acuerdo con lo indicado, se deduce que en el proyecto de implementación del sistema ERP, la primera tarea a realizar corresponde a la declaración de objetivos, que se traduce en una cuantificación de las variables anteriores. Es evidente que se deben evitar situaciones que presenten alto riesgo o excesiva complejidad derivadas de la inadecuada combinación de objetivos.
Una vez establecidos los objetivos y cuantificados, es decir, valorizados, los parámetros representativos, es necesario identificar los hechos o eventos que tienen lugar y se desarrollan durante el ciclo de vida del proyecto de implementación. Algunos de estos hechos se realizan en forma secuencial, otros están condicionados por los resultados de algún evento previo. En forma genérica, los posibles eventos a considerar se distribuyen en 4 fases o momentos diferentes del proyecto. Vamos a ver entonces, conocidos ya los parámetros que condicionan la implementación más la combinación de objetivos, podemos entonces pasar a ver la descripción de las estrategias de implementación. Las distintas variantes planteadas en esta metodología representan distintas combinaciones de objetivos y de tareas tal y como se detallan en la descripción de las mismas. Vamos por la primera de las estrategias, que es la implementación simple. Esta variante prescinde de realizar todas las tareas que no sean consideradas como fundamentales. Los objetivos señalados son rapidez del proceso y utilización del menor volumen de recursos posibles, lo que supone, en cualquier caso, niveles de riesgo elevados. A pesar de los riesgos de una adecuada implementación, se suele utilizar con bastante frecuencia, sobre todo en proyectos parciales, no tanto en los que son de ámbito general, considerándola como una estrategia no recomendable prácticamente en ningún caso. Aquí pueden ver ustedes una tabla de resumen donde en la primera columna tenemos la combinación de parámetros. En la segunda columna tenemos qué riesgos significan o cómo es cada uno de estos parámetros, considerando siempre que el objetivo de esta implementación simple es la rapidez del proceso y la utilización del menor volumen de recursos. En las siguientes 2 columnas pueden ver ustedes las ventajas y desventajas que están implícitas en la implementación simple. En la implementación presupuestaria, el objetivo fundamental es el cumplimiento del presupuesto. Para conseguirlo, se prescinde de tantas tareas como sea posible con objeto de reducir el monto del proyecto. En general, las acciones a tomar en este sentido tienden a eliminar o reducir a su mínima expresión el soporte de consultores externos y limitar el alcance del proyecto, lo que supone, en muchos casos, prescindir de funcionalidades por consideraciones de cumplimiento presupuestario. En cualquier caso, la consecución o las consecuencias son un sistema incompleto funcionalmente, con carencias de información y conocimiento, y como consecuencia se obtienen niveles de utilidad bajo. Este tipo de planteamiento suele responder a una disposición negativa de la dirección de la empresa respecto a los proyectos en tecnologías de información, que pretende controlar, no autorizando ninguna ampliación de recursos que supongan mayor costo de lo presupuestado y aprobado originalmente. No se les reconoce a estos proyectos aportación de valor significativa y son interpretados como un derroche de recursos. Este planteamiento de control, no rechazable en sí mismo, supone sin embargo un factor limitativo del éxito, al tratarse de proyectos dinámicos por su propia naturaleza que reclaman procesos de planificación flexible y ajustable en función de las situaciones imprevistas y opciones de mejora que se ponen de manifiesto a lo largo del proceso, no en las tareas de presupuesto y planificación. Ustedes pueden ver a continuación una tabla con los parámetros que hacen al objetivo, las ventajas y desventajas de esta metodología. La dejo unos segundos para que la puedan leer con tranquilidad. La implementación con desarrollo propio de software tiene como principal característica que la implementación es utilización de forma exclusiva de recursos internos de la organización, unas veces como consecuencia de las limitaciones en la disponibilidad de recursos financieros, otras veces por disponer
de los recursos humanos suficientemente calificados por su capacidad técnica y de gestión para responsabilizarse del proyecto de desarrollo e implantación de un sistema ERP. Sin embargo, la adopción de este modelo supone no tener en cuenta las potenciales economías de escala derivadas de la utilización de expertos en tecnología de la información y proyectos de implementación de software, en calidad de consultores e integradores de sistema. Evidentemente, el grado de necesidad y oportunidad de uso de estos recursos externos es interpretado y valorado de forma individualizada por cada empresa. Se considera una modalidad de gran complejidad, derivada del propio proceso de desarrollo de la solución de software, y los proyectos que la adoptan suelen acumular retrasos en plazos y fechas de entrega o lanzamiento, con dificultades para la implementación de las funcionalidades previstas, así como a la hora de la realización de reinversiones o ampliaciones del sistema. A diferencia de las otras dos variantes comentadas anteriormente, esta suele aplicarse a proyectos de larga duración, incluso en aquellos que contemplan solo un alcance limitado, no constituyendo el plazo uno de los factores estratégicos críticos. Su aplicación suele ser frecuente en aquellos proyectos con altas exigencias de confidencialidad y seguridad, que, de alguna forma, se perciben más garantizados con el desarrollo interno y a medida del software. Aquí tienen ustedes una tabla que combina los parámetros que hemos visto más las ventajas y desventajas de esta metodología. La implementación de bajo riesgo tiene como objetivo prioritario garantizar el éxito del proyecto de implementación. El marco de aplicación suele ser la de abundancia de recursos, tanto financieros como materiales, incluyendo un gran número de tareas, con fuertes relaciones de dependencia entre ellas, condicionando la ejecución de unas tareas a la finalización previa de otras. La aplicación de este modelo se produce o bien en sectores como defensa, sanidad, financiero, o bien en proyectos de alcance medio y de baja o mediana complejidad. Estas situaciones, características de proyectos de complejidad y alcances medios y una disponibilidad de recursos sin limitación, no suelen ser frecuentes en el entorno empresarial. En todo caso, se ven limitadas a los sectores de defensa militar, industria financiera, industria química o en relación con la salud pública. Aquí tienen ustedes una tabla con los parámetros que hacen a la implementación y las ventajas y desventajas de esta metodología. La implementación estrella o referencia básica tiene como objetivo fundamental garantizar la calidad del proceso. Para ello, considera la realización de cuantas tareas sean necesarias para garantizar el cumplimiento de objetivos dentro de los plazos establecidos. Aunque a primera vista parece implicar, igual que la variante de bajo riesgo, procesos más largos y costosos, a mediano plazo la percepción es diferente, resultando procesos más rápidos, de costo previsto y de mayor calidad. Se fundamenta en el reconocimiento de la importancia estratégica que tiene para el negocio la instalación de un sistema de información de estas características y las ventajas competitivas que puede ofrecer la utilización de herramientas de gestión de carácter integrador, vertical entre los distintos niveles de responsabilidad y horizontal entre los departamentos de la organización. El diseño de este modelo de implementación se fundamenta en la implicación a nivel real, no solo formal, de los altos ejecutivos de la compañía, a lo que se le asigna de forma inequívoca e indelegable el rol fundamental dentro del equipo humano que va a constituir la dirección del proyecto. Se recomienda que este tipo de dirección se dedique a tiempo completo a tal responsabilidad. Ustedes pueden ver a continuación una tabla con los parámetros
que hemos visto limitan la implementación, las ventajas y desventajas de esta metodología. La implementación llave en mano o externalizada es un modelo claramente diferenciado del anterior, caracterizándose porque todas las actividades relativas al proyecto se subcontratan, es decir, se realizan con recursos externos procedentes de integradores y o suministradores de servicios de software. La aplicación de este método de estrategia de implementación genera frecuentemente conflicto entre los participantes, agentes externos y la empresa, como consecuencia de las dificultades de comunicación entre ellos, dando lugar a una configuración de la aplicación que al no responder a las exigencias de los usuarios se asume como algo impuesto y ajeno, cuyo alcance y evolución depende de terceros. A primera vista, ofrece un modelo de bajo riesgo al recaer la responsabilidad en profesionales expertos en tecnología de la información y conocedores de este tipo de proyectos, que cuentan, además, con experiencia de implantación de sistemas en proyectos similares. La realidad es diferente, detectándose dentro de la propia organización un sentimiento de falta de implicación al considerar al sistema como algo ajeno. De ahí su alto grado de riesgo y la necesidad de recursos para contrarrestar las altas probabilidades de no cumplir con las expectativas generadas. Ustedes pueden ver a continuación una tabla con los parámetros que limitan la implementación y las ventajas y desventajas de esta metodología. La implementación asociativa o de coalición es la variante más utilizada en el desarrollo de este tipo de proyectos. Las empresas recurren a consultores y suministradores de servicios de software que facilitan recursos y comparten responsabilidades en el proceso de implementación. La característica de esta estrategia consiste en distribuir y compartir las responsabilidades de las tareas entre las partes. Es un modelo derivado de la variante estrella o de garantía de calidad, con valores similares de objetivos, pero de la que se diferencia en la distribución de responsabilidades, que en aquella es ejercida en su totalidad por la empresa, mientras que en este caso es compartida. Este reparto de responsabilidad genera conflictos entre las partes y provoca, con frecuencia, derroche de esfuerzos y recursos que elevan el riesgo y reducen las probabilidades de éxito. Vemos a continuación la tabla donde está la combinación de parámetros, las ventajas y desventajas de esta metodología. En este webinario hemos recorrido diferentes enfoques de la implementación de un ERP. Sin embargo, las estrategias no se agotan en esta descripción, sino que hay otras que iremos tratando también en otros webinarios de la empresa. Agradecemos mucho su participación y les dejamos aquí el mail de academia evaluandosoftware.com. También les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan a través de ellas y tengan al día los contenidos que vamos publicando en nuestros portales.